solamente para hacer el bien y no el mal. Padre, gracias, bendito Dios, te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, gloria a Dios, llegamos a Sofonías. Sofonías, la semana pasada habíamos visto Habacuc, fue el último libro. Y no vivieron al mismo tiempo. Aparentemente Habacuc vivió unos años antes de Sofonías. Autor y fecha: Sofonías, que su nombre significa el que Jehová ocultó, y cuyos antepasados llegan hasta el rey Ezequías, capítulo 1, versículo 1, probablemente el rey de Judá. En 1.1 dice: en días de Josías, rey de Judá. Josías reinó como del 640 al 609 a.C., y se ha sugerido que los mensajes de este libro fueron predicados antes de las reformas de Josías, porque Sofonías describe proféticamente a un pueblo totalmente transformado. Los destinatarios del libro de Sofonías son Judá y Jerusalén, o sea, la provincia de Judá o el reino de Judá y su capital Jerusalén, y también algunas naciones paganas. El versículo clave que eligió el autor de este libro es Sofonías 1.14, que dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. ¿A qué se refiere esto? A que vendría en poco tiempo vendría tiempo de juicio sobre la tierra. 8 de los 12 profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre el día de Jehová, que es el día de la ira, el día del enojo, el día del juicio, que no se refiere a un solo evento, pero en especial estos libros se refieren a que el reino de Judá, también llamado reino del sur, tenía que arrepentirse para que no le pasara lo mismo que le pasó al reino del norte, que fueron llevados cautivos a Asiria. Que lo que había pasado con los samaritanos, o sea, con Samaria, mejor dicho, todavía no se llamaban samaritanos, pero el reino del norte, la capital era Samaria, y de ahí viene el nombre de samaritanos. Había sido llevado cautivo. Esas 10, aparentemente 10 tribus de Israel habían sido llevadas cautivas al imperio asirio, y allí habían sido mezcladas, y también se llevaron gente de otras naciones a donde estaban antes los de Samaria o los del reino del norte, y los mezclaron. Algunos dicen que nunca más volvieron esas 10 tribus a ocupar la tierra. Solamente y aparentemente solamente quedaron los de Galilea, porque uno tiene que pensar por un momento: ¿por qué los judíos no hablaban con los samaritanos, pero sí con los galileos? Bueno, los samaritanos representaban esa franja en que no solamente que fueron mezclados con asirios, sino que lamentablemente también ellos cambiaron su religión, dejaron de adorar a Dios, a Jehová o el Señor, o como uno quiera llamarle, y empezaron a adorar a becerros y otros tipos de dioses. Pero los Galilea, que es una zona donde estaban las tribus de Zabulón y de Neftalí, ellos sí tenían la misma religión que el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén. Por eso, en tiempos de Jesús, los judíos sí hablaban con galileos, pero no hablaban con samaritanos. Los consideraban gentiles los samaritanos. Bien, entonces, Sofonías, este profeta, profetiza de algo que iba a suceder, no durante su vida, sino después de él. Iban a suceder cosas espantosas si Judá no escarmentaba, si Judá no aprendía del error del reino del norte. Y lamentablemente, como la historia nos enseña, lamentablemente no aprendieron del error del reino del norte y fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. El propósito y el tema de Sofonías era prevenir a
a Judá del inminente día de Jehová, el día de rendir cuentas. El castigo es inevitable si continúan la corrupción y la injusticia. Ni siquiera el que sean pueblo escogido de Dios detendrá el castigo divino, porque Dios es justo. Asiria será empleada como instrumento del castigo divino. Ese día de juicio será el día de Jehová, porque Él demostrará su justicia. Es lógico que Sofonías intente mover al temor y al arrepentimiento, pero también afirma que los justos serán librados, al igual que en el libro de Habacuc, cuando Habacuc le pregunta: Señor, ¿vas a permitir que los babilonios acaben con todos nosotros? Y el Señor le dice: el justo por su fe vivirá. Bueno, también eso está en este libro de Sofonías: los justos serían librados. Los justos son el remanente puro y bueno que alabará a Dios con su cántico. Igual que los demás profetas, no omite la liberación venidera. O sea que menciona que a pesar del castigo, vendría en un futuro la liberación del pueblo. El bosquejo de este libro, el día de Jehová, o la ira de Dios, allí está en latín, el juicio de Dios contra Judá, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 3, contra las naciones paganas, eso está también en el capítulo 2, el pecado de Jerusalén y la futura salvación de esta ciudad en el capítulo 3. Hay que agregar acá que Sofonías fue el último de los profetas que profetizó antes de la caída del reino del sur, o el reino de Judá, y antes del cautiverio. Sofonías fue el último de los 8 que profetizaron: cuidado porque se viene, castigo de Dios contra el pueblo. Entonces, Sofonías, como acabo de decir, fue el último que profetizó: cuidado, cambien su forma de ser, vuélvanse a Dios, porque si no vendrá el castigo de parte de Dios. Y eso está claro en Jeremías, que iban a ser llevados cautivos por 70 años a Babilonia, y lamentablemente los judíos nunca escucharon a ninguno de estos 8 profetas. Algunos de esos profetas vivieron en el reino del norte, otros vivieron en el reino del sur, 8 vivieron antes del cautiverio, 2 vivieron durante el cautiverio, Ezequiel y Daniel vivieron en Babilonia, y los que vamos a ver ahora son los que vivieron después del cautiverio, en el reino de Judá o el reino del sur. Entonces, Sofonías fue el último que dijo: cuidado porque se viene el juicio de Dios, hay arrepentimiento en el pueblo y el pueblo no se arrepintió. Entonces, tenemos que tener claro eso antes de pasar al otro profeta, que es Ageo, que se vino nomás lo que Dios había dicho. Los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años, y Ageo ya comienza su ministerio cuando habían vuelto de esos 70 años. O sea, pasaban muchos años, de un profeta a otro pasaba mucho tiempo. Entonces, ahora vemos a Ageo, autor y fecha de este libro. Ageo significa mi fiesta. Una antigua tradición dice que Ageo era un levita que regresó a Jerusalén del cautiverio babilónico con Zorobabel, el gobernador, que vino también de Babilonia. Durante el segundo año del reinado de Darío de Persia, en el 520 a.C., 2 profetas predicaron y escribieron la esencia de sus mensajes: Ageo en Ageo 1.1 y Zacarías en Zacarías 1.1. Ambos se mencionan juntos en Esdras capítulo 5 y en capítulo 6. Destinatarios del libro del profeta Ageo: el pueblo de Jerusalén, Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y Josué, que era el sumo sacerdote en ese tiempo. No hay que confundir a este con Josué con el otro Josué que fue el sucesor de Moisés, porque los nombres se repiten mucho. Como no había apellidos en aquel tiempo, porque fueron los romanos los que inventaron el apellido, la gente usaba solamente los nombres de la persona y el nombre del padre. Entonces no hay que confundir a este Josué, que se llama exactamente igual que el otro Josué que fue el sucesor de Moisés.
El versículo clave de este libro de Ageo es Ageo 1:14, que dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, el hijo de Josadac, ahí creo que hay un error, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos judíos. ¿Qué significa que despertó Jehová el espíritu? Que Dios hizo que el Espíritu Santo lo guiara a estas personas a trabajar en la casa de Dios de los ejércitos. Ya vamos a ver más adelante también una especie de comparación entre estos últimos 4 profetas sobre qué fue lo que profetizaron ellos y cómo estaba Israel en ese tiempo. El propósito y el tema de este libro de Ageo. La terminación del templo es el tema de Ageo. El año después que el pueblo regresó del exilio, se inició el trabajo en el templo. Por entonces el pueblo estaba desalentado. El profeta clama contra la idea dominante de que la obra de Dios es de importancia secundaria y debe esperar la solución económica. En realidad, los problemas económicos son castigo de Dios. Cuando el pueblo ponga la obra de Dios en el sitio que le corresponde, entonces los problemas tendrán solución. Lo que había pasado era que estaba desanimado el pueblo porque había algunos aparentemente gobernantes que estaban, que cuando ellos tenían que ir a Babilonia, porque era permanente el viaje de Babilonia a Israel y de Israel a Babilonia, tenían que pasar por unos países gobernados por algunas personas que eran contrarias, que no querían que Israel fuera restaurado y se oponían. Es más, le escribían al rey para que no los dejara pasar. Bueno, por un momento se desanimaron y se llenaron de miedo, pero el Señor les manda mensaje a través de Ageo diciéndole, es justo que el pueblo viva en casas de cedro y el arca del pacto, o sea, y que el templo de Dios esté en ruinas así como está. Entonces los llama a trabajar y en ese tiempo vuelven a trabajar a poner en orden el templo de Dios. Vuelven a trabajar. Entonces, lo vuelvo a leer esta partecita de arriba. El profeta clama contra la idea dominante de que la obra de Dios es de importancia secundaria y debe esperar la solución económica. En realidad, los problemas económicos son castigo de Dios. Cuando el pueblo ponga la obra de Dios en el sitio que le corresponde, entonces los problemas tendrán solución. O sea, en el primer lugar, Ageo se yergue para mover al pueblo, o sea, se levanta para mover al pueblo a terminar la gran obra de reconstrucción que faltaba hacer. Se incluye la inspiración mesiánica y el consuelo. Del gobernador Zorobabel se dice que es el que Dios eligió gobernador de Jerusalén y símbolo del Mesías en el capítulo 2, versículo 23. Estos últimos libros son bastante cortos. El bosquejo del libro del profeta Ageo comienza con un primer mensaje, habla de la negligencia en cuanto a terminar el templo en el capítulo 1. El segundo mensaje da aliento y promesa mesiánica del capítulo 2 al versículo del 1 al 9. En el tercer mensaje, la desobediencia aleja la bendición divina del capítulo 2, versículo 10 al 19. Y en el cuarto mensaje, el consuelo. Dios cumplirá sus promesas. Vamos a ver la promesa mesiánica, Ageo capítulo 2, versículo 1 a 9. Ageo capítulo 2, versículo 1 a 9. Vamos a ver, Reina Valera 1960. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y a Josué, el hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Nuestro amantísimo Señor y Salvador y Redentor Jesucristo. Y llenaré de gloria esta casa, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera, o sea, última de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es muy importante destacar que es llamado el segundo templo. El primero fue el que había hecho Salomón y que fue destruido por los enemigos de Israel, y este es el segundo. Luego, Herodes el Grande, que vivía cuando nació Jesucristo y que mandó matar a Jesús y que ordenó la matanza de los inocentes en Belén, fue el que comenzó la reconstrucción, la mejoración, la mejora, sí, bien dicho, la reconstrucción del templo, lo perfeccionó, lo hermoseó, porque quería quedar bien con el pueblo, porque no se llevaba bien con Israel, porque él no era judío y los judíos no lo querían. Entonces, para ganarse al pueblo, él hermoseó ese templo que habían reconstruido en aquel tiempo de Zorobabel. eh, y, ¿cómo se llama? A ese templo se sigue llamando el segundo. O sea que muchos creen que todavía falta reconstruir el tercer templo para que se cumpla la profecía de que el anticristo se sentará en ese tercer templo y detendrá los sacrificios y, por supuesto, mancillará el lugar santo, ¿no? Con su presencia. Perfecto. Entonces, luego viene Zacarías. Zacarías, autor y fecha del libro de Zacarías. Zacarías significa Jehová recuerda o el Señor recuerda. Hijo de Berequías y nieto de cierto hombre llamado Ido, probablemente el mismo de Nehemías capítulo 12, versículo 16. Si el Zacarías de Nehemías 12, 16 es el mismo Zacarías de este libro, era sacerdote. Zacarías inició su ministerio profético 2 meses después que Ageo, en el año 520 a.C. Los capítulos 9 al 14 quizás hayan sido escritos después del año 520. Destinatarios: los judíos regresados del exilio. Esto se ve en los capítulos 1 y 7. Josué, el sumo sacerdote, era otro, y Zorobabel, el gobernador, era otro destinatario de este libro de Zacarías. El versículo clave de este libro, el autor eligió capítulo 9, versículos 9 al 10, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, se le llama así a Jerusalén, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto se cumplió con Jesucristo en la entrada triunfal en Jerusalén, cuando la gente ponía las palmas delante de él, ponía sus mantos para que él entrara con ese burrito triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. Y luego sigue diciendo este texto: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Habla acá del gobierno, del reino de Jesús, que no tendrá fin ni límites. El propósito y el tema de Zacarías. Como Ageo, Zacarías se propone mover al pueblo a terminar la edificación del templo. Zacarías tenía un gran interés en las derivaciones espirituales de esta empresa o emprendimiento. También él formula algunas de las más inspiradoras y reveladoras declaraciones mesiánicas de la literatura profética. Vamos a ver a continuación el bosquejo de su libro. Introducción en capítulo 1, las visiones de Zacarías desde el capítulo 1 al 6,
visión de los caballos, el juicio de Dios contra las naciones y Jerusalén y el templo que ha de reconstruirse, la visión de los cuatro cuernos, que se refiere a Siria, Egipto, Babilonia y Medo-Persia, el imperio Medo-Persa. Estos enemigos serán castigados. La visión del varón que traza las futuras dimensiones de Jerusalén. La salvación divina traerá engrandecimiento en el capítulo 2. La visión del sumo sacerdote con túnica sucia. Pide y recibe misericordia en el capítulo 3. La visión del candelabro y los dos olivos. El Espíritu de Dios eliminará los obstáculos que estorban la edificación del reino. Esto está en el capítulo 4. La visión del rollo volador. Son juicios divinos en el capítulo 5. La visión del efa era una medida de harina y del peso de plomo. La iniquidad, Dios reprime el pecado en el capítulo 5. La visión de los vientos en juicios, son los juicios de Dios en el capítulo 6. La visión de restauración, que es la liberación mesiánica en el capítulo 6, versículo 9 al 15. Luego viene el problema del ayuno. Dios prefiere la obediencia, capítulos 7 y 8. Destrucción de las naciones y liberación del reino de Israel en los capítulos 9 al 14. El Mesías reinará, otras naciones perecerán, capítulo 9 del 1 al 10. El verdadero pastor es el Mesías y el falso en el capítulo 11. Futuro arrepentimiento de Israel y su vuelta a Dios, capítulo 12 al 13. Purificación de Israel, futura gloria de Jerusalén en el capítulo 13 y el 14. Y por último llegamos a Malaquías, autor y fecha. Malaquías significa mensajero de Jehová, de quien nada se sabe. Escribió este libro, según parece, después de reconstruido el templo, quizás en el siglo IV antes de Cristo, o sea, en el 300 y pico. Destinatario: los judíos regresados del cautiverio y los sacerdotes son los destinatarios del último libro del Antiguo Testamento. Versículo clave de este libro. Bueno, es uno que elige mucho, que se lee mucho en muchas reuniones. Malaquías capítulo 3, versículo 9. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Yo hubiera elegido otro, pero bueno, el autor de este libro eligió ese. Propósito y tema. Se propone dejar claro el pecado y apostasía de Israel y destacar el juicio de Dios. En el capítulo 1, versículos 3 y 4, por ejemplo, sobre el pecador, al mismo tiempo que la bendición que aguarda al arrepentido. Denuncia también que el pueblo no siempre ha honrado a Dios, que los sacerdotes se han vuelto negligentes en sus tareas litúrgicas, que los sacerdotes también han inducido en error al pueblo con sus falsas instrucciones y que ha habido matrimonios mixtos con personas paganas, o sea, de que no eran del pueblo de Dios. Son también importantes sus enseñanzas con respecto a Dios y la soberanía del mismo. Presenta la gracia de Dios en el pasado y el presente. Vendrá el Mesías a cumplir su propósito y purificar a su pueblo. El pueblo debe obedecer a la ley de Moisés y prepárese así para el gran día del Señor. Obsérvense las referencias a los diezmos y las ofrendas, lo vuelve a decir el autor de este libro en ese pasaje. Malaquías es el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y es la última voz hasta que surge Juan el Bautista. Transcurrieron unos 400 años entre Malaquías y Juan. Bosquejo, el último libro. Pecado y apostasía de Israel. Capítulos 1, 1 al 3.15, el pecado de los sacerdotes, en el capítulo 1, 1 al 2.9, pecado del pueblo, del 2.10 al 3.15, y bendición para los arrepentidos, del capítulo 3, versículo 16 al 4, hasta el final del capítulo 4. Y así termina esta sección del Antiguo Testamento, de los libros del Antiguo Testamento. Yo digo que hubiera elegido otro pasaje, porque Malaquías tiene un pasaje que considero muchísimo más importante que el que eligió allí el autor, que es muy conocido ese. Lamentablemente, diría yo, el más conocido, pero
Este profeta también habla de lo que iría a ocurrir en 400 años. Vamos a leer un poquito. Profecía de la palabra de Jehová. Vamos a leer este libro porque total escuelo tiene 4 capítulos solamente. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. El amor de Dios a Israel. Yo los he amado, dice Jehová, y ustedes dijeron, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? O sea, lo prefería a Jacob, y a Esaú lo aborrecí, o sea, lo amé menos, significa eso, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha hecho Jehová los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y dirán, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y acá menciona las ofrendas contaminadas de los sacerdotes. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová a los ejércitos, a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Bueno, Dios había dicho que ofrecían siempre lo mejor de lo mejor. Asimismo, cuando ofrecen el animal rengo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová a los ejércitos. Presentárselo a tus gobernantes, a ver si te van a aceptar que le lleves en la mesa un animal que le falta una parte de su cuerpo. Y sin embargo llevaban esos animales para sacrificarlos en la presencia de Dios. Ahora pues, ore por el favor de Dios, dice él, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo pueden agradarle si hacen estas cosas? Dice Jehová a los ejércitos. ¿Quién también hay de ustedes que cierre las puertas o alumbre mi altar sin cobrar nada? Yo no tengo complacencia en ustedes, dice Jehová a los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Estos capítulos nos muestran el estado espiritual del pueblo de Israel. Había religión, sí, pero era una religión externa. Ya vamos a ver cuál es la importancia de esto y el peligro que muchas veces nosotros corremos al querer ofrecer también un sacrificio similar al que ellos ofrecían. El último capítulo del Antiguo Testamento dice, he aquí yo envío mi mensajero. Está hablando de Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando acá? Jesús está hablando, el Hijo de Dios, mejor dicho, antes de que fuera Jesús. El cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto, a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a ustedes para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y acá está el pasaje que es tan conocido, donde dice que Dios que dice que le están robando.
porque habían dejado de llevar diezmos y ofrendas al templo para que la religión, los ritos, las ceremonias, mejor dicho, no cesaran. Llegó un momento que como la gente no llevaba más nada al templo, que los sacerdotes tuvieron que salir a trabajar de campo, cosa que los levitas, los sacerdotes, cosa que nunca habían hecho en su vida. Se abandonó por completo la religión. El pueblo estaba realmente decadente, a pesar de que habían vuelto del cautiverio de Babilonia, no habían escarmentado. El único que parecía estar consciente de eso era Nehemías. Cuando uno lee Nehemías, ve la preocupación de un hombre, porque ve que el pueblo seguía cometiendo los mismos errores, y uno ve con qué pasión él los retaba, los desafiaba, hasta agarraba de los pelos y les arrancaba los pelos, porque el pueblo no entendía, venían del cautiverio. Él tenía temor de que pasara algo peor todavía a la nación. Realmente que en Nehemías es el único hombre que se lo ve temeroso de Dios y apasionado por tratar de despertar al pueblo a una realidad. El pueblo había abandonado a Dios y volvieron de cautiverio y no habían escarmentado. Seguían igual que como habían sido llevados. Qué tremendo que es eso. Entonces, el libro de la memoria, bueno, este es el capítulo 3 y el último capítulo, el gran día del Señor. Siempre se habla, mucho se habla de juicio en los 8, como dije, los 8 libros de los profetas, hablan de juicio del Señor. Eh, Había ya pasado, el cautiverio ya había terminado, ya habían empezado a volver. No fueron llevados todos en un solo viaje y tampoco volvieron todos en un solo viaje. Hubo varios viajes de ida y varios viajes de vuelta. La cuestión es que habían vuelto y habían comenzado a reconstruir las murallas de Jerusalén, el templo y todo, pero todavía su corazón estaba lejos de Dios. Dice Malaquías 4:5, he aquí, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Quién era el profeta Elías? No era la reencarnación del profeta Elías, pero Juan el Bautista tenía una conducta muy, muy parecida a la de Elías, un carácter muy parecido al de Elías. ¿A qué se le llama el espíritu de Elías? A eso, al carácter, a la disposición, al ministerio que tuvo Juan, muy similar, muy parecido al de Elías. Se dice que, bueno, ahora a continuación lo dice, no me quiero adelantar, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice el Señor. Él iba a preparar el camino. Es tremendo, porque realmente que cuando aparece Juan, el pueblo se da cuenta de que había aparecido un profeta, hacía 400 años que no apareció un profeta, y fueron todos a escucharlo y fueron convencidos de pecado por el Espíritu Santo y se convirtieron en el río Jordán y allí mismo fueron bautizados. Juan el Bautista comenzó ese mover en el corazón de la gente para que luego le siguiera a Jesucristo. Realmente que eh, fue una tarea similar a la de Elías, cuando Elías hace bajar fuego del cielo. En ese tiempo el pueblo también estaba dividido en no que estaba dividido, habían abandonado completamente, igual que estos, habían abandonado a Dios y estaban adorando a Baal. Había 450, más de 400 profetas de Baal en aquel tiempo. El culto a Baal había sido instalado por Jezabel. Eh, y Elías hace bajar de fuego del cielo por orden de Dios para que el pueblo se diera cuenta de quién era el Dios verdadero. Lo único que podía bajar fuego del cielo para que consumiera el animal era Dios. Baal no pudo hacerlo, Dios no permitió que Satanás hiciera un milagro falso, porque le hubiera encantado a Satanás hacer eso, bajar fuego del cielo para hacer un milagro, para confundir a la gente, pero Dios no lo permitió. Y la gente en ese día comenzó a buscar a Dios, ¿no?
Entonces, de una forma medio similar, comienza Juan el Bautista a predicar para que la gente se volviera a Dios. Y comenzó a haber conversiones, se convertían los borrachos, se convertían los ladrones, las prostitutas, hasta los soldados romanos iban allá y eran convencidos de pecado, porque ellos también preguntaban, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Confórmense con su paga, no anden robándole a la gente, decía Juan el Bautista. Es tremendo. Bien, a continuación vamos a ver algo que yo preparé sobre estos últimos 4 profetas. ¿Cuáles eran los problemas de los judíos según estos últimos 4 profetas que hemos estado viendo? Ageo, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, más que nada estoy enfocado en estos últimos 3, que son los que profetizaron después del exilio, cuando ya habían vuelto del exilio, mejor dicho. Había un solo problema, y está visto en distintas capas. En el profeta Ageo las prioridades de los judíos están desordenadas. El pueblo está instalado en su vida cotidiana, pero la casa de Dios está descuidada. Dios no ocupa el centro real de sus prioridades. No era por falta de recursos, era por falta de enfoque espiritual. Esto se ve en el libro de Ageo. En Zacarías se ve la falta de transformación real en ese pueblo. Hay restauración en marcha, pero el corazón necesita limpieza. El liderazgo necesita ser purificado. La restauración externa no equivale a renovación interna. Por eso el profeta insiste en volver a Dios y en la necesidad de purificación. Y en Malaquías se nota que hay corrupción espiritual normalizada. En el último libro del Antiguo Testamento el problema ya está consolidado. Había un sacerdocio que estaba degradado, un culto que estaba defectuoso, había infidelidad en la vida diaria, pero no infidelidad conyugal entre los hombres y sus mujeres, sino infidelidad entre el pueblo y Dios. Ese matrimonio ya había sido roto, el pacto matrimonial eh, había sido quebrantado innumerable cantidad de veces y no había sido restaurado todavía. El pueblo había abandonado a Dios muchísimas veces, había quebrantado el pacto que se había hecho en el Sinaí muchísimos años antes, pero muchísimas veces. Y había cinismo espiritual, ellos discutían con Dios. Cuando el Señor en este libro especialmente dice, yo les digo tal cosa y ustedes me responden tal otra. Eran cínicos, se habían vuelto cínicos, no reconocían su pecado. La relación con Dios se volvió formal y vacía. Los 3 profetas muestran una progresión. En Ageo, Dios no es prioridad. En Zacarías, el corazón del pueblo no está transformado. Y en Malaquías, la corrupción se vuelve sistema. El problema de los judíos en este periodo no era la ausencia de religión, sino la ausencia de una fidelidad real al pacto, prioridades desordenadas, falta de transformación interior y finalmente una religiosidad vacía y degradada. Cuidado, nosotros también podemos estar experimentando algo similar. Cuidado con querer conformar a Dios con poco cuando Él está esperando mucho de nosotros. Así como ellos convirtieron la religión en algo, en una religión externa muy similar a la de los fariseos, que se lavaban las manos y hacían cosas que trataban de demostrar al pueblo de que eran muy devotos y muy religiosos, por dentro estaban llenos de podredumbre, dijo Jesús. Ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Esa gente no tenía misericordia, no sabía lo que era la misericordia. No eran capaces de darle la mano, de ayudar o dar una limosna a un pobre. Prácticamente tenían asco de algunos tipos de personas. Se creían que eran la élite. Entonces, esa religión externa también puede afectarnos a nosotros. También puede que nosotros lleguemos a vivir una religión externa y tratar de conformar a Dios con poca cosa, como este pueblo hacía, le llevaba los animales que habían sido a lo mejor atacados por un león, le faltaba una patita, llevaban al templo un cordero que estaba mutilado,
o que había sido castrado, que estaba tuerto, cuando Dios les mandaba que llevaran siempre lo mejor de lo mejor, como hizo Abel con sus ofrendas. Él llevó lo mejor de lo mejor, los mejores corderos, las mejores ovejas que tenía, las más gordas, las más sanitas, las más blancas, las más preciosas, que él hubiera podido guardarlas para poder tener mejores ovejas en el futuro. Sin embargo, él guardó lo mejor para el Señor. Y el pueblo, eso es demostrar el amor y la gratitud por Dios. Este pueblo se había vuelto ingrato y había dejado de amar a Dios. Por eso llevaban porquerías para ofrendarle a Dios, no llevaban lo mejor. Y eso puede pasar también con nosotros. Entonces, tengamos cuidado, como dice Pablo, estas cosas se escribieron para que nosotros aprendamos de los errores de ellos. Así que cuidado, porque también nos puede pasar a nosotros que lleguemos a tener una religión externa, que parezcamos ser cristianos, pero que por dentro no lo seamos, ¿eh? Que parezcamos personas que amamos la presencia de Dios, que vamos a la iglesia, hacemos todo lo que nos mandan, pero cuando tenemos nuestra vida privada hacemos desastre, hacemos cosas que no tenemos que hacer. Eso tenemos, como digo, cuidado, porque estas cosas se escribieron para que nosotros tengamos cuidado de no cometer los mismos errores. Yo siempre digo, la persona común aprende de los errores propios, pero la persona sabia aprende de los errores ajenos. Eso es muy de sabios, aprender de los errores ajenos. Ver que una persona cometió un error y lo pagó muy caro, tratar de no cometer ese mismo error. Cuidado, no caigamos en eso. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Bueno, termina con restauración, pero incompleta. El pueblo volvió del exilio, el templo fue reconstruido, el culto está en funcionamiento, pero el diagnóstico final, sobre todo en Malaquías, es claro. La raíz del problema, la fidelidad del corazón, no está resuelta. No hay fidelidad de corazón. Eso está ausente. Hay religión externa, pero nada más que eso. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Con un llamado que queda vigente. El cierre no es solo, el cierre del Antiguo Testamento no es solo reproche, también es invitación. Dice, volved a mí, dice Dios. Dios sigue dispuesto a restaurar la relación. Es un final abierto hacia la respuesta del pueblo. Y en tercer lugar, termina con una expectativa explícita. Malaquías anunciado un mensajero anuncia un mensajero que preparará el camino y una intervención purificadora de Dios. El Antiguo Testamento termina mirando hacia adelante y no hacia atrás. En pocas palabras, el Antiguo Testamento termina con un pueblo restaurado externamente, pero no transformado plenamente, y con la promesa de una intervención futura de Dios, que no faltaba mucho para eso, solo 400 años, y que esa intervención de Dios resolverá lo que la ley y la restauración histórica no lograron. ¿Cómo vivieron los judíos esos 400 años de silencio divino? Bueno, no fue un vacío existencial, fue un periodo activo, pero sin voz profética como el anterior. Los judíos vivieron, en primer lugar, aferrados a lo que ya había sido revelado, pero sin nuevos profetas. ¿Qué es lo que estaba revelado? La ley se vuelve central. Además se desarrollan espacios de enseñanza que son las sinagogas. Allí nace una sinagoga en ese tiempo, que eran como, para el católico es la capillita, para el judío es la sinagoga. Nació como necesidad de los judíos que vivían afuera de Israel de reunirse en un lugar, y le llamaron sinagoga a ese lugar. Y en tercer lugar se consolida la identidad religiosa. Los judíos vivieron ese tiempo administrando lo que ya habían recibido. En segundo lugar, vivieron bajo presión histórica constante. Durante esos 400 años de silencio fueron dominados por varios imperios, los persas, los griegos, tras Alejandro Magno. Hubo conflictos internos en el periodo asmoneo y luego llegaron los romanos. Esto intensificó la expectativa de intervención divina, la expectativa del pueblo de que por fin aparezca el Mesías para que arme un ejército que nos saque de encima a los romanos, cosa que no era imposible. El pueblo romano todavía estaba muy fuerte y era imposible sacarlos de Israel.
Recién cuando se debilitaron, los que primero yo creo que fueron a vencerlos fueron los bárbaros en Europa. Eh, También lo vivieron esos años con una expectativa creciente. Las promesas no desaparecieron, al contrario, se agudizó la esperanza de liberación, claro, más aún en este tiempo de los romanos y en el tiempo de los, también de los persas, los griegos, el deseo de la liberación. Es interesante destacar que esos imperios desaparecieron, pero Israel no desapareció. Lo que es cuando Dios cuida algo, cómo persevera, cómo trasciende años y años, siglos y siglos. Esos imperios quedaron en la historia, quedaron para los libros de historia, ya no están más. La división política del mundo es totalmente distinta, ya no influyen, pero sin embargo el pueblito de Israel, una nación pequeñita, un territorio que es grande como Tucumán, todavía sigue estando. Es tremendo. Entonces, en esos años se agudizó la esperanza de liberación. Por eso ellos estaban esperando un Mesías que fuera libertador como Moisés. ¿Cómo que va a ser un Mesías que era carpintero y que cuando empieza a predicar sanando a la gente? ¿Cómo es eso? Ese no es el Mesías que estamos esperando. Por eso Juan el Bautista manda a preguntar, ¿eras tú el que tenías que venir o tenemos que esperar a otro? No era el Mesías que estaba esperando el pueblo. Esperaban a un Moisés, esperaban a un tipo que fuera poderoso, un tipo que tuviera presencia. Y Jesús no tenía nada de eso. Es más, cuando lo miraban pensaban que era un hombre común y corriente. Ni siquiera sentían admiración por su apariencia. Cuando dice Isaías que no había parecer en él ni hermosura, no había pinta para que la gente se sintiera atraída por él. Jesús no era un Brad Pitt, no era una persona así. La decepción de muchos fue muy grande porque ellos esperaban una cosa, pero Dios tenía otros planes, eso es lo que no entendieron ellos. Eso era lo que ellos querían, pero Dios tenía otros planes. Por eso es la palabra que el hombre propone y Dios dispone. Entonces, ellos esperaban un libertador y vino un libertador, pero no en la forma que ellos esperaban. El libertador que vino para libertar a la humanidad de la esclavitud del pecado, y vino para liberarnos de la esclavitud del diablo, y vino para liberarnos de la esclavitud de la muerte. Entonces, en ese sentido, Jesús es el más grande de los libertadores. Pero ellos querían un libertador distinto, uno que formara un ejército, uno que se rebelara contra los romanos, que saliera a pelear, a matar a soldados romanos, eh, que saliera a desparramar sangre, ¿no? Ellos esperaban el mensajero y la acción de Dios. Esperaban eso, por eso todos se sintieron desilusionados con Jesús, y más cuando lo vieron en la cruz. No esperaban jamás el Mesías terminaría colgado en una cruz. ¿Cómo iba a terminar ahí? Moisés no terminó así. Moisés terminó 120 años de vida, viejito, lleno, en una familia enorme, eh, pero murió arriba de una cima viendo de lejos la tierra prometida, pero murió victorioso. En cambio, ven morir a un hombre que era, pero este hombre no puede ser el Mesías, este era un mentiroso, nos engañó todo, era un engañador. ¿Cómo va a morir así el Mesías? Es imposible que muriera de esa forma. No aceptaron eso, no lo aceptaron y todavía hoy no lo aceptan. Sin embargo, a pesar de que ellos lo rechazaron, como dice Juan en su Evangelio, él es el rey de los judíos y es el último de los reyes. Nunca más va a haber otro rey después de Cristo, porque Él es rey eterno para siempre. Es tremendo. La tensión del Antiguo Testamento no se apagó, sino que se acumuló. Porque sí, termina con una tensión, un silencio tenso, desde Malaquías hasta el Evangelio. Eh, También pasó que hubo desarrollos religiosos mixtos en esos 400 años de silencio. En ese periodo surgieron ciertas corrientes religiosas, porque no se pueden llamar religiones, a los fariseos, los saduceos, y hubo otra corriente que no está mencionada, pero que existió en ese tiempo, que eran los esenios. ¿Por qué no está mencionado? Porque ellos no vivían en Jerusalén, vivían afuera en el desierto, allí tenían ellos su comunidad. Quedaron muchas cosas de los esenios, pero no están mencionados. Lo que sí están son los fariseos y los saduceos,
que eran corrientes, no eran religiones en sí mismas, eran formas de interpretar a Moisés, formas de interpretar la ley, formas de interpretar la religión de Dios. Eran enfoques más legalistas, hacían énfasis en pureza y en separación, principalmente los esenios. Se cree que los esenios no permitían mujeres y no eran incapaces de comer un huevo si la gallina lo había puesto el día sábado, que no se trabaja. Entonces eran muy, pero recontra estrictos con la ley. Tenían distintas formas de interpretar la ley. Como decimos, no eran religiones en sí los fariseos, los saduceos y los esenios, sino que eran corrientes, eran interpretaciones de una única religión que es la religión judía. Fueron intentos de resolver el problema, pero sin una solución definitiva. El Antiguo Testamento termina en una tensión no resuelta. Dios ha hablado, el pueblo ha sido restaurado externamente, pero la transformación profunda sigue pendiente. Los siglos siguientes no eliminan esa tensión, la intensifican por causa de los imperios que se adueñan de Israel, preparando el escenario para una intervención decisiva de Dios, la primera venida del Mesías, del Rey judío, de Cristo, del Hijo de Dios, del Salvador del mundo, del eterno Redentor, de aquel que tiene un amor que jamás comprenderemos en esta corta estadía en nuestro cuerpo mortal. De esa forma termina el Antiguo Testamento.